En los próximos minutos vamos a escuchar el relato de una periodista, escritora, historiadora, Premio Planeta, que ha dedicado parte de su carrera a recuperar los nombres de mujeres brillantes que en su época tuvieron repercusión social y cuyos nombres la historia ha silenciado, porque la nuestra es una historia construida por el patriarcado. Un ejercicio de justicia que realiza habitualmente en el programa de la cadena SER con las botas puestas. Con todas vosotras, Ángeles Caso. Adelante. Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí. Lo primero de todo, qué alegría volver a esta tierra que amo, a la que vengo continuamente y a la que, claro, desde hace un año no había podido venir. Y me siento inmensamente feliz. Así que muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras de la cadena SER que habéis organizado esto y que me habéis permitido volver a mi paraíso de Mallorca. Estaba oyéndoos antes a las compañeras hablando del periodismo, ¿no? De la situación de las mujeres, del periodismo. Una profesión que yo también he ejercido, aunque no sea periodista. Yo soy historiadora de formación, de estudios y de vocación también. Pero bueno, me gané la vida algún tiempo con el periodismo. Y pensaba, si supierais lo horrible que es el mundo de la literatura para las mujeres, si supierais lo difícil que está... Esa debería ser otra mesa redonda. Esta es otra mesa redonda. Lo difícil que es ser escritora todavía en este país y que te tomen en serio. He buscado, mientras estabais sentada oyendo, he buscado un dato, como un ejemplo. Sabéis que todos los años los críticos, las críticas, espero que también, antes debían de ser solo hombres, de literatura, se reúnen normalmente en el mes de febrero y conceden el Premio Nacional de la Crítica a la mejor novela escrita el año anterior. Ese premio se concede desde el año 56. Esperad, que voy a... Sí, desde el 56, que lo ganó Camilo José Cela. En el 59 lo ganó Ana María Matute, con Los hijos muertos. En el 61 lo ganó Elena Quiroga, con Tristura. No vuelve a aparecer ningún nombre de escritora desde el año 61 hasta el año exactamente 2000, perdonad que hoy se me... Hasta el año... Vaya por Dios, ahora se me ha ido... Bueno, en fin, hasta los años 2000... Desde el año 61, que lo gana Clara Usón, 2012, que lo gana Clara Usón. Imaginaros lo que es ser escritora en este país. Yo creo que esto es un ejemplo perfecto de la situación a la que nos vemos sometidas y de la marginación y las humillaciones que muchas veces tenemos que soportar, ¿no? No voy a extenderme más en este tema, pero me apetecía que quedara ahí el dato como un ejemplo, creo que muy significativo. Y bueno, ahora sí voy a hablar un poco del relato histórico, que es de lo que venía a hablar esta mañana, y de la deconstrucción de ese relato histórico. Nosotros hablo de nuestra generación, de la gente que estamos ahora mismo vivas y vivos. Hemos heredado un relato de la historia que procede sobre todo del siglo XIX. El siglo XIX es cuando nacen las ciencias sociales, tal y como más o menos las concebimos todavía ahora mismo, y es entonces cuando empiezan a aparecer los primeros estudios generales
de historia de la humanidad, las primeras investigaciones sobre el pasado de la humanidad, los primeros estudios arqueológicos serios, etcétera, etcétera, y se empieza a construir el relato historiográfico, el relato de la historia que llega hasta nuestros días. Quienes construyen, y hablo construir porque la historia no deja de ser un constructo cultural, quienes construyen ese relato son en un 100% hombres, son todos aquellos grandes sabios decimonónicos que realmente eran muy sabios, pero que también eran, por así decirlo, miopes, ¿no? Es decir, solamente miraron todo aquello que tenía que ver con la historia protagonizada por el género masculino y excluyeron, dejaron fuera del relato a todo lo que tenía que ver con la historia protagonizada por el género femenino. Solo salvaron a algunas reinas porque no les quedaba más remedio, a menudo tratándolas muy mal, y salvaron, eso sí, porque estas sí les gustaban mucho, a las amantes de los reyes. Esas siempre les gustaron mucho a los historiadores. Pocas más mujeres aparecen en el relato historiográfico. Si cogemos los manuales, por ejemplo, de historia del arte, publicados a lo largo del siglo XX, los clásicos, el Gombrich, el Hauser, etcétera, el Wig, resulta que no aparece ni un solo nombre femenino. Es como si a lo largo de los siglos jamás hubiera habido una mujer que hiciera nada valioso en el mundo del arte, igual que en cualquier otro mundo. Es como si todo lo importante que se ha hecho en la historia lo hubieran hecho los hombres. Afortunadamente, desde los años 70, 80, las historiadoras feministas, acompañadas y cada vez más también por muchos historiadores hombres, han empezado a cuestionar este relato, a deconstruirlo y a reconstruirlo con otra mirada no miope, una mirada que abarca tanto al género masculino como al género femenino. Lamentablemente todo eso no ha llegado todavía al gran público y sobre todo, que a mí es lo que más me preocupa, no ha llegado a nuestras niñas y nuestros niños y nuestras adolescentes, ¿no? Yo creo que es fundamental que reescribamos los libros, los manuales que estudian nuestras niñas y niños. Hace poco, hace 2 o 3 años, se hizo un estudio por parte de una investigadora sobre la presencia femenina en los libros de texto del alumnado español, tanto de los pequeños como ya también en los institutos, y es desolador. Prácticamente no hay nombres de mujeres, no hay referentes femeninos, y no es solo los nombres, es que la presencia del género femenino de una manera transversal no está, ni siquiera en las ilustraciones, etcétera. Todo se sigue atribuyendo fundamentalmente al género masculino, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, por suerte estamos reconstruyendo todo eso. Yo ahora mismo estoy investigando, por un tema en el que estoy trabajando, el papel de la mujer, del género femenino o del sexo femenino, en ese caso, en la prehistoria. Y claro, realmente es muy sorprendente, porque la verdad científica tiene poco que ver con lo que se nos ha contado. Siempre hemos oído, hemos imaginado, hemos dibujado, hemos representado iconográficamente a el hombre prehistórico como el cazador, el creador del arte prehistórico, de las pinturas rupestres, el que tallaba las herramientas líticas, etcétera, 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 y todo eso se está cayendo por su propio peso a medida que han ido avanzando los estudios
con una mirada de género y saltándose el sesgo patriarcal y el sesgo androcéntrico con el que se había investigado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabéis, en muchísimas cuevas y abrigos, entre las representaciones pictóricas aparecen a menudo manos. Hay algunas cuevas, por ejemplo la del Castillo en Cantabria, donde hay ciento y pico manos de épocas diversas, además, pero bueno, de entre hace 40.000 y 25.000 años, que han quedado plasmadas en las paredes y también en los techos de la cueva, ¿no? Hace 15, 20 años, o sea, ya en este siglo XXI, a partir de un descubrimiento que hizo un científico británico que se llama Manning, parece de risa, pero no, que es el índice de Manning, que habla de la ratio que hay entre el tamaño de los dedos, que es diferente en el sexo femenino y en el sexo masculino, y es un valor, además esa ratio es un valor universal, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se creó un sistema, un software en el Centro de Investigaciones Científicas francés, el Calimán, y con este Calimán y otros software que han venido después, se empezaron a estudiar las manos que aparecen en las cuevas europeas y en otros lugares, porque por ejemplo en Borneo hay también muchas manos, ¿no?, representadas en diferentes abrigos rocosos, y se ha descubierto que alrededor de la mitad, a veces es más de la mitad, a veces es un poquito menos, de esas manos son manos de mujeres, aplicando el estudio sobre el índice de Manning, ¿no? Lo cual quiere decir que probablemente quienes pintaron después pues los bisontes, los ciervos, los caballos, etcétera, todas esas, las vulvas, todas esas figuras extraordinarias que nos ofrece eso que llamamos el arte parietal, paleolítico, no fueron solamente los hombres. Igual que ellas dejaron sus manos puestas en las paredes, no tenemos ninguna ninguna razón para suponer que no accedieran a el resto de las paredes de las cuevas y que dejaron sus manos y también contribuyeron a la pintura del resto de las figuras, ¿no? Ya esto desmonta completamente la historia del arte desde sus propios orígenes, y desmonta la historia del papel de las mujeres. Ahora sabemos que la diferenciación de tareas por sexos es un proceso evolutivo tardío que tiene que ver con la sedentarización del ser humano. Mientras el ser humano sigue siendo en alguna pequeñísima y remotísima zona del mundo cazador-recolector, no hay diferencia de sexos en las tareas. Esta idea de que el hombre era el que iba a cazar mientras la mujer se quedaba en la cueva también es falsa, y cada vez tenemos más datos que lo prueban. Hace poco, os digo, el año pasado, aparecieron los restos de una mujer en los Andes, una mujer prehistórica, rodeada en su enterramiento de un montón de armas de caza. Esto confirma la teoría que cada vez más historiadoras e historiadores sostienen, Las mujeres también participaban en la caza, exactamente igual que los hombres. Seguro que lo hacían las adolescentes, las jovencitas, antes de empezar a tener niños. Pero es que además la caza mayor, y ahora también lo sabemos, era un elemento muy pequeño de la alimentación de los grupos prehistóricos. Fundamentalmente se alimentaban de caza menor, que se encontraba en el entorno del lugar en el que estaban viviendo, y también de vegetales. Esto lo sabemos además por los análisis de la dentición, que ahora se pueden hacer estos estudios y se sabe qué comían. Entonces comían vegetales, caza menor y de vez en cuando caza mayor. Muchas veces, además, esa caza mayor ni siquiera la cazaban ellos, sino que aprovechaban, practicaban carroñerismo, digamos, ¿no? Aprovechaban los restos de algún animal que había sido cazado
por otro animal y lo que quedaba después pues lo comían ellos, ¿no? Y en todas esas actividades las mujeres participaban en plena igualdad con los hombres. Sabemos, por ejemplo, que la fabricación de herramientas líticas no era una actividad que hicieran solamente los hombres. Sabemos que también la hacían las mujeres y lo que se llama ahora la arqueología experimental, que consiste en reproducir los objetos antiguos con los mismos materiales y las mismas técnicas con los que se fabricaban en el pasado. La arqueología experimental demuestra que las mujeres y también las niñas y los niños tienen capacidad absoluta para extraer de un trozo de piedra, extraer un hacha, extraer una punta de flecha, extraer un bifaz, en fin, cualquier herramienta exactamente igual que lo habría hecho un hombre, ¿no? A partir de ahí tenemos que ir reconstruyendo ese relato histórico que hemos recibido, ¿eh? A mí hay una cosa que me molesta mucho, que es cuando oigo, y es algo que seguimos repitiendo una y otra vez, esa idea de que las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo en el siglo XX. Pero vamos a ver de qué mujeres estamos hablando. Yo pienso en mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas. Yo, por parte de mi padre, desciendo de campesinos de la zona de Covadonga, en Asturias, de las montañas, de los picos de Europa. ¿Alguien me va a decir a mí que mis abuelas, mis bisabuelas, mis tatarabuelas no trabajaban en el campo exactamente igual que trabajaron mis abuelos, mis bisabuelos o mis tatarabuelos? Las mujeres campesinas, que han sido una inmensa mayoría durante siglos y siglos, de economías basadas sobre todo en el sector primario, las mujeres campesinas han trabajado siempre igual que los hombres. De hecho, sabemos, porque se conserva documentación, que en la Edad Media, cuando un señor feudal, un propietario, y supongo que en siglos posteriores podemos dar por hecho que ocurría exactamente lo mismo, alquilaba tierras a un colono, si el colono estaba casado, le alquilaba el doble de tierras que si estaba soltero, lo cual quiere decir que los brazos de su mujer valían exactamente lo mismo que los suyos, ¿eh? Y por supuesto los de los niños y los de los adolescentes, porque la mirada de género en la historia, en la prehistoria, no solo implica a las mujeres, implica mirar, contemplar la vida de todos los grupos marginales, entre todas las comillas del mundo, que no han sido observados por la historiografía androcéntrica, por la historiografía patriarcal. Los niños, por ejemplo, ayer que fue domingo, no, antes de ayer, estuve dándome un paseo por el Museo Arqueológico Nacional, por Madrid. En el arqueológico hay una estela funeraria del siglo I que procede de una mina de la provincia de Huelva, y es la estela funeraria de un minero de 4 años. 4 años. Está representado con un pico en la mano y una cestita para recoger el material en la otra. Y además está escrito, se llamaba Quartum, explica que tenía 4 años y explica que murió en la mina. La península ibérica estaba llena de minas extraordinarias, fue una de las razones por las que llegaron a la península ibérica pues gente desde los extremos del Mediterráneo, ¿no? De los griegos, los fenicios, los cartagineses, los romanos, etcétera, etcétera. Aquí también vosotros sabéis mucho de eso. Una de las cosas que más les atraía de la península ibérica era nuestros minerales,
y sabemos que en las galerías pequeñitas de las minas, que son muchas, trabajaban niñas, niños y adolescentes de tamaño pequeño, no solamente hombres. La minería no era una actividad solo de hombres, porque en la mayor parte de las familias que han existido a lo largo de la historia humana, como os decía antes, los brazos de las mujeres y los brazos de los niños eran tan importantes como los brazos de los hombres adultos. O sea, que dejémonos de esta tontería. Pensemos un poco. Las mujeres han sido campesinas. Las mujeres han sido criadas. Millones de mujeres a lo largo de los siglos han servido como criadas al servicio de otras mujeres y de hombres de clases privilegiadas, ¿no?, que han podido sostener su libertad, su tiempo para el ocio, su tiempo para la cultura, su tiempo para el propio ejercicio del poder, gracias al trabajo realizado por criados y criadas, pero mayoritariamente por criadas. ¿O es que ser criada no es un trabajo? Las mujeres han sido lavanderas, planchadoras, costureras, sombrereras. Las mujeres han ejercido la prostitución, que ahora no lo consideramos un trabajo propiamente dicho, pero que lo fue durante muchos milenios, ¿no? Por ejemplo, en la Corona de Castilla sabemos perfectamente, en los siglos de la Edad Media e incluso más cercanos, que la prostitución estaba completamente regulada, tenía una serie de normas, etcétera, etcétera. Es decir, era una profesión, era un trabajo, iba a decir como otro cualquiera, por supuesto no es como otro cualquiera, pero era un trabajo regulado, con unas normas, etcétera. Y las mujeres, miles de mujeres, millones de mujeres a lo largo de la historia han ejercido la profesión de prostitutas. Las mujeres han estado en la artesanía, en la creación de toda clase de objetos imprescindibles para nuestra vida cotidiana y han estado ahí con toda la normalidad del mundo. Vuelvo un momento a la prehistoria. Pensamos también en la figura del alfarero, los hombres haciendo los vasos, todas las ollas, todos esos cacharros que seguimos reproduciendo exactamente igual miles y miles de años después, porque ahí hay que decir que el diseño ha cambiado poquísimo y siempre nos imaginamos que era un hombre el que hacía todo eso, ¿no? Ahora sabemos que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces eran mujeres. Incluso hay muchas piezas elaboradas que están decoradas con las yemas de los dedos y claramente son dedos. Yo he visto una hace muy poco en el Museo Arqueológico de León, que además me dejaron que la cogiera, incluso porque la tenían en el almacén, y son dedos de mujer, son dedos pequeñitos, desde luego no son dedos de un hombretón, ¿no?, que hubiera puesto allí sus dedazos, ¿no? Las mujeres se han dedicado a hilar, que eso sí que es una actividad que siempre hemos relacionado con el género femenino, pero que no era un entretenimiento, era una actividad fundamental para la supervivencia, ¿no? Poder hilar, poder tejer, para poder fabricar las ropas que luego normalmente también cosían las mujeres. Y había mujeres que lo hacían en su casa como una parte de, digamos, de la actividad doméstica, pero también había profesionales que se dedicaban a eso, ¿no? Como os decía, han fabricado toda clase de productos artesanales de todo tipo, pero nos llevamos sorpresas si analizamos bien los documentos históricos. Porque, bueno, esos documentos históricos, como os decía al principio, han sido mirados con un sesgo patriarcal, ¿no? Y entonces ha habido muchos investigadores que no quisieron leer lo que realmente aparecía en los documentos.
Sabemos que en muchas ciudades de Europa, por ejemplo, las mujeres eran carreteras, eran las que llevaban las carretas, eran mujeres mucho más que hombres. Estoy hablando de los siglos XVI, XVII, en los que ya en toda Europa se hacen censos de población, en los que se especifica la actividad. Esos censos de población, en términos generales, nos indican que el 80% de las mujeres trabajaban, ejercían una profesión. No estoy hablando de que trabajaran en casa, en el ámbito de lo doméstico. El 80% de las mujeres en los siglos XVI y XVII en Europa, según aparece recogido en los censos de población de esas épocas, ejercían una profesión que era reconocida públicamente como tal. Y eran profesiones tan extrañas desde nuestro punto de vista, como conducir carretas o la albañilería, por ejemplo, que ahora nos parece como que las mujeres ejercían la albañilería. En las ciudades alemanas del siglo XVI y XVII, los maestros de albañilería eran maestras, fundamentalmente. Eran las mujeres las que practicaban ese oficio en su nivel más alto. Eran maestras de albañilería. Pero hay más datos que han ido apareciendo. Antes hablabais de la catedral, de que se ha hecho un artículo sobre la catedral, nuestra maravillosa catedral, con mirada de mujer, ¿no? Hay un grupo de investigadoras e investigadores en España trabajando en el tema de la construcción de las catedrales. Y las conclusiones a las que están llegando son extraordinarias. A base de revisar contratos de trabajo, los contratos de los municipios o de las iglesias con los grupos de trabajadores, ¿no?, que construyeron las catedrales, se estima que, según las épocas y según las ciudades, pero podemos decir como una media, en la mayor parte de las catedrales de España hasta el 30% de quienes trabajaban eran mujeres y no hombres. Mujeres, incluso hay una representación en una techumbre de la Catedral de Teruel, pintada en el siglo XIII, y representa pues diversas actividades que tienen que ver con la construcción de la catedral, son como viñetas, ¿no? Y en 3 de esas viñetas aparecen 3 mujeres albañilas, vestidas de mujeres, con una toca femenina, con coloretes, con su ropa medieval femenina, etcétera, etcétera, y están ejerciendo actividades de albañilería. Una lleva una cesta de material enorme, otra está subiendo con una polea una serie de materiales y la otra no me acuerdo qué. ¿Cómo es posible que eso esté pintado ahí desde el siglo XIII y hasta ahora que hay un grupo de investigación dedicado a eso, nadie dijo, pero si estos son tías? ¿No? Es decir, ¿hasta dónde nos puede llevar el sesgo, los prejuicios, el no querer mirar ni siquiera aquello que está claramente representado y pintado? Bueno, podría hablaros de infinidad de actividades en las que ocurre lo mismo. El arte, os estaba diciendo antes, es verdad que la mayor parte de los maestros de la pintura y de la escultura que conocemos han sido hombres, pero la mayor parte, no todos. Hay un porcentaje muy importante de maestras de la pintura que eran propietarias de sus propios talleres y que poco a poco van apareciendo a la luz. Sabemos, por ejemplo, que en el París del siglo XVIII, en el gremio de pintores, había un 25% de mujeres registradas en el gremio como maestras de la pintura. Un 25%, bueno, es una cantidad relativamente o bastante interesante, ¿no? Es decir, no es nada, no es que no hubiese pintores,
había pintoras y tenían su maestría, tenían su título, digamos, porque bueno, la formación era muy diferente y ejercían la actividad con unos precios que estaban más o menos establecidos por el propio gremio. ¿Cómo es posible que estos datos hayan permanecido ocultos? Sabemos, por ejemplo, que en ese mismo momento, en la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia, que había unos 15 académicos, entre 15 y 20, 4 eran mujeres. En el momento en el que estalla la Revolución Francesa, 1789, había 4 extraordinarias pintoras que eran miembros de la Real Academia, es decir, figuraban entre los mejores de los mejores, los más cotizados, los mejor pagados, los más aplaudidos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y creo que esto explica en parte el porqué de ese relato historiográfico tan patriarcal que ha llegado hasta nuestros días. Estalla la Revolución Francesa, 1792 guillotinan a Luis XVI, queda abolida la Real Academia de Pintura y Escultura y establecen el Institut de France, que sería bueno, la institución, digamos, que sustituye a la Real Academia, ¿no? Y el Institut de France prohíbe radicalmente el acceso a las mujeres. Las académicas, que todavía en el 89 lo eran, quedan fuera de esta nueva institución que a partir de ese momento es la que va a controlar el devenir del arte, en este caso en Francia, pero se puede asimilar a lo que empieza a ocurrir en otros países. Por hacer un resumen muy de brocha gorda, podemos decir que la Revolución Francesa, con todos los cambios que supuso con la llegada de lo que ahora llamamos las democracias parlamentarias, democracias liberales, como queramos llamarlo, etcétera, etcétera, condenó a las mujeres más que nunca al ámbito de lo doméstico. Es el triunfo de la mentalidad burguesa. Y la mentalidad burguesa es todavía más patriarcal de lo que había sido la mentalidad del antiguo régimen, basada por un lado en la mentalidad aristocrática y por otro en la mentalidad, digamos, campesina. Es esa moral burguesa la que decide que las mujeres decentes viven encerradas en sus casas y no trabajan. Mentira, porque la inmensa mayoría de las mujeres, puesto que sus medios económicos no son de privilegio, tienen que seguir trabajando. Y además en condiciones mucho peores, porque a partir de ahí sabemos que empieza también lo que llamamos la revolución industrial y todas aquellas actividades que antes tenían lugar en el ámbito prácticamente familiar o muy cercano al núcleo familiar, empiezan a desarrollarse fuera de la familia, en fábricas, industrias de todo tipo. Y las mujeres de la clase trabajadora, que son la infinita mayoría, no solo se ven obligadas a seguir trabajando, sino que además se ven obligadas a seguir trabajando fuera del ámbito familiar, en condiciones muy duras, mucho más explotadas, sin poseer prácticamente ningún derecho, a menudo abusadas, perseguidas, etcétera, 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 y encima condenadas por esa moral burguesa que se instaura desde ese momento. No son mujeres decentes, porque trabajan fuera de su casa. Cuando celebramos el 8 de marzo, precisamente, estamos celebrando, no es la palabra celebrar, estamos conmemorando algo terrible que ocurrió en el Nueva York de principios del siglo XX, que fue que un grupo de mujeres trabajadoras de una fábrica textil, empezaron a reclamar ciertos derechos mínimos de dignidad laboral, ¿no? Y de dignidad salarial. Se encerraron en la fábrica y el propietario de la fábrica prendió fuego a la fábrica con las mujeres dentro.
y murieron un montón de mujeres en aquella reivindicación de sus derechos laborales. Mujeres trabajadoras, como han sido la inmensísima mayoría de las mujeres a lo largo de los siglos. Lo que sí es cierto, y con esto ya termino, es que las profesiones de prestigio, las profesiones de poder, las profesiones, digamos, muy bien retribuidas, quedaron reservadas para los hombres durante siglos y siglos, sobre todo desde el nacimiento de las universidades. La primera universidad nace en Bolonia en el año 1088, finales del siglo XI, cuando la Edad Media empieza a evolucionar lentamente hacia eso que llamamos luego el Renacimiento. A partir de finales del XI y a lo largo del XII y el XIII es cuando van naciendo las universidades. En España la primera es la de Salamanca en 1210. Las universidades nacen de la mano de la Iglesia. Ahora no, ahora son instituciones laicas, pero quien las funda durante muchos siglos es la propia Iglesia. La Iglesia es la institución patriarcal por excelencia, lo sigue siendo. Creo que hoy está habiendo protestas por parte de muchas mujeres católicas, precisamente que están protestando contra bueno, este aspecto patriarcal que todavía mantiene la Iglesia, por lo menos la Iglesia católica, ¿no? Entonces, estas universidades acaparan la formación de diversas profesiones, de las profesiones, digamos, buenas, y prohíben radicalmente el acceso a las mujeres. Hasta ese momento, por ejemplo, en Europa había mujeres médicas, y las conocemos. Además, la escuela de Salerno, que era la escuela de medicina más importante de Europa, formaba a mujeres. Sabemos que en el Reino de Aragón había un buen puñado de mujeres, algunas conocemos sus nombres, que ejercían la medicina. Solían ser mujeres, por cierto, judías, pero no solo. Trabajaban incluso en la corte del rey de Aragón, etc. ¿Qué ocurre? Que nacen las universidades y dicen no, la formación a los médicos se la damos nosotros, aquí, y es solo para hombres. Y las mujeres, que habían escrito incluso tratados de medicina, como hizo Hildegarda de Bingen en el siglo XII, el tratado Causa et Curae, las mujeres quedan radicalmente excluidas del ejercicio de una profesión como esa, la medicina, hasta el siglo XX. Bueno, se les permite a las monjas y algunas otras ser enfermeras, digamos, ¿no? Pero no se les permite volver a acceder al grado máximo del ejercicio de las profesiones sanitarias hasta el siglo XX. La primera mujer médica en España es Dolors Aleu, creo que se apellida, en Barcelona. Se licencia en torno a 1870-80, tiene que ir a clase acompañada por 2 guardaespaldas y cuando consigue licenciarse, además con unas notazas impresionantes, el Ministerio de Educación decide que no la deja examinarse para ejercer la profesión. Tarda 3 años de insistencia y de lucha hasta que consigue que la dejen examinarse. Pero bueno, es un caso aislado. Realmente, hasta ya entrado el siglo XX, no se incorporan las mujeres de nuevo a la... Y todas aquellas mujeres que ejercían la medicina y que a menudo se iban transmitiendo los conocimientos, el saber de madres a hijas, de abuelas a nietas, se convierten en brujas. Se convierten en brujas. Muchas de las brujas que fueron perseguidas por la Inquisición en toda Europa, y debo decir que en España es donde menos brujas se persiguieron, aunque sé que aquí hubo también alguna persecución a brujas, pero aquí se persiguió mucho más la herejía religiosa en general en los reinos de España que el ejercicio de la brujería. Fue mucho más intensa la persecución en otros países europeos. La mayor parte de esas mujeres eran mujeres que habían heredado de sus abuelas, el conocimiento de las plantas, de los cuidados, de los enfermos, de las enfermedades, y que fueron radicalmente apartadas por la universidad
de todos esos conocimientos. Bueno, igual que la medicina, todas las demás profesiones prestigiosas. De ahí sí fuimos apartadas, eso es cierto, pero que no nos sigan contando que nuestras antepasadas no trabajaron y que procedemos de unas largas dinastías de mujeres que solamente se dedicaron a estar en sus casas, quitando el polvo, criando a los hijos y pues cuidando de los garbanzos para que no se quemaran, porque también hacían eso, por supuesto, igual que lo seguimos haciendo mayoritariamente ahora, por desgracia, ¿no? Pero, además de eso, como os digo, la inmensísima mayoría de las mujeres han trabajado siempre y solamente las que pertenecían a las clases más privilegiadas se permitieron no hacerlo. Dejemos de escuchar ese relato patriarcal y sobre todo empecemos a contarles a nuestras niñas y a nuestros niños que las mujeres han currado toda la vida, han sido valiosísimas, han aportado de todo, y no solo, insisto, el cuidado de la atención doméstica, ¿no? Sino en todas las demás profesiones o en casi todas las demás profesiones, y que por lo tanto descendemos de mujeres currantas, estupendas, que se han dejado la piel trabajando dentro de casa, pero también fuera de casa. Así que feliz día 8 para todas y en nombre de nuestras antepasadas, las trabajadoras. Gracias.